decía, dentro del eje de educación, que es la que compone los ejes en que se organiza Filósofas, vamos a hablar de trabajo de campo, la virtualidad, ¿sí? Las prácticas docentes y el debate entre presencialidad y virtualidad. Y acá va un punto muy importante que tiene que ver con la influencia de esta disputa o debate en el posicionamiento docente. ¿Está? Porque acá estamos haciendo referencia no solo a nuestras prácticas docentes como docentes de secundaria, ¿sí? Sino también a nosotros en el área de los docentes formadores. Entonces, sí, vamos a abrir el eje para que podamos insertar ahí esas dos visiones, no solo nuestra práctica en la escuela, sino también formador de docentes, ¿está? Es decir, hay un debate muy serio con respecto a esto de la virtualidad. Como estamos hablando de un pensamiento contemporáneo, el eje de los debates es la virtualidad. Bien, después tenemos en el eje B, filosofía. Vamos a trabajar la noción de ser en el contexto actual, o sea, la filosofía en cualquiera de sus áreas, ¿sí? Tomen el contexto analítico, el contexto europeo, el contexto norteamericano, no nos interesa la raíz, es el ser en el contexto actual, desde donde ustedes lo miran, desde los autores en que ustedes lo miran. ¿Estamos? Y Latinoamérica piensa. Acá estamos haciendo esta distinción mínima de los marcos, porque por ahí, si no, podemos contradecirnos, decir, la filosofía latinoamericana hace un análisis crítico de las filosofías extranjeras, y por otro lado estamos retomando la filosofía de corte extranjero para dar argumentos referentes. Entonces, lo mejor que hay es dividir las aguas. Tenemos filosofía y filosofía latinoamericana. Entonces, porque todo el mundo tiene derecho a pensar desde su lugar y de su idea. Entonces, no cercamos el pensamiento. ¿No? Bien. Chicas, si no algo no se entiende, me paran y después lo charlamos bien. Después, tenemos el eje C o el eje 3, que sería tecnologías. Los aportes y las críticas recientes en educación. Porque una cosa es la virtualidad, nosotros en la pantalla, esa es la distinción, nosotros en la pantalla, y otra cosa es el uso y abuso de los dispositivos de comunicación, ¿sí? Para trabajar. En uno está la esencia del ser puesto en el plano de la pantalla y en el otro está el uso de los medios, ¿sí? Ese eje después las va a orientar muy bien Viviana, porque Viviana está haciendo su maestría en tecnología, ¿sí? Bien. El rol docente en el trabajo virtual. En este año se ha dado mucho, chicas, y ustedes lo comparten como yo, no sé si lo han visto, que los docentes a veces tienen 2 horas de clase y están 10 minutos conectados y la clase se terminó. O no está. Entonces, decir, bueno, ahí es donde se para el docente. Y no estoy hablando solo de la formación docente, sino también secundaria también. Es decir, ¿dónde me paro en este contexto? Y el otro, que es un plano muy duro, la invasión de la tecnología en el ámbito privado del hogar. Delimitar esas cuestiones que ustedes lo han vivido es algo muy doloroso, porque el otro te invade. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo le decís para no agredir, para no dañar? ¿Bien? Bueno, esto después lo vamos a tratar. Ese sería el eje 3. Y el eje 4, que tenemos acá, compañeras, es géneros y disidencias. Y en esto tenemos que ver los posicionamientos filosóficos del presente. Acá la filosofía se abre, ¿sí? Y es decir, acá hay una pregunta de fondo que yo he estado molestando, chicas, al grupo nuevo al que pertenezco, he estado molestando como loca, porque yo digo, ¿seguimos discutiendo si el sesgo androcéntrico o machista antropológico? ¿Vamos a seguir discutiendo si nos dan o no nos dan lugar? ¿O vamos a hacer filosofía y ya? No sé,
¿no? Entonces, el centro estaría acá, que es las críticas al sesgo androcéntrico y su superación. En este caso, Julieta, que es la que está más actualizada en ese contexto, puede darle una mano, ayudar. De todas maneras, lo vamos a compartir acá. Ahí Sibila también anda por el eje feminista, así que ustedes dos por ahí pueden orientar si alguna de sus compañeras, como vamos a trabajar todas juntas, si algunas de sus compañeras tienen duda, referencia, decir, ¿sí? Bueno, hasta ahí estaríamos en los ejes. Después ustedes cuando hagan memoria les va a salir un montón de preguntas que ahora las vamos a ver. Bien. Entonces serían esos ejes. ¿Y cuál sería el fundamento para armar esta jornada? ¿Qué dicen ustedes? Estas jornadas apuntan a... Bueno, eso lo dejo librado al azar. Cada uno escriba 2 o 3 renglones y lo sube y yo los armo. O lo armarme alguna de ustedes, ¿está? Muy bien. Si yo lo pienso desde el eje educación en el que estoy, se darán cuenta porque estoy, por ahí sí, para pensar la educación desde la virtualidad y ver el posicionamiento docente. Sí, tenemos que y ver la armar educación como una... acontecimiento. O sea, Claudia, todo, tenemos todo. que armar... Se te corta. Una argumentación donde entren los 4 ejes. Así que vos vas a armar el de educación. Anda mal. ¿Sí? ¿Me escuchás, Dale. Claudia? Dale. Sí, si yo te escucho. A mí me anda mal la internet, pero te escucho. Con Nati, ¿querés que lo armemos con Nati? Bueno. ¿Querés, Nati, armarlo conmigo? Pobre. Sí, yo te lo paso. Me falta... Nos ponemos a pensar. Lo hacemos, Claudia. Sí. Bien. Sí, porque vos vas a estar en educación. Y dentro del eje de educación, aparece una problemática bastante relevante para poner en escena, pero que la autora se va a tener que poner, que es el tema de las infancias, que es el que trabaja Evangelina, sí. en debate con la institución. Entonces, sí, le vas a tener que buscar el marco filosófico, Evangelina, para pararlo dentro de un problema educativo. Ya lo tenés, porque estás hablando de instituciones. Sí, eso te iba a decir. La parte de la institución ya está y fui después te lo mando, pero fui tomando algunas otras cosas. Bien, quiero decir, vamos a trabajar mancomunadamente. Yo diría que... O lo subo al grupo, como quieran. Lo subimos al grupo y todos vamos leyendo todas. ¿Está? Bien. Entonces, el aporte de la compañera que me mira y no sabe, ¿sí? En el caso de Evelyn, defendió muy bien un trabajo muy lindo sobre Erich Fromm, la libertad, y incluyó... abrí el micrófono, Eve. Comentale a las chicas de qué era tu trabajo, por favor. Abrí el micrófono, Eve. Ahí está, acá estoy. Mi tesis era la libertad como responsabilidad humana y tomé a Erich Fromm, a Jean-Paul Sartre y para traerlo más a la contemporaneidad a Sábato y el concepto de libertad de Pepe Mujica. Bien, Eve está en el núcleo de la filosofía, ¿sí? Vos ahí, Eve, si vos querés hacer un recorte de lo que has hecho para mirar, fíjate la idea de incluir a Sábato. Sábato es un filósofo oscuro. Profundizar en Sábato. Sábato es un filósofo oscuro, sí, como lo pensamos. Después lo charlamos. A ver, sería importante, si te interesa, Eve, tratar de pensar dentro del eje filosófico, o sea, el tercer eje, ¿sí? Una visión filosófica de la libertad, y fíjate dónde la sitúa Sábato. Yo para darles la primera mirada, porque para el que nunca investigó o hace mucho que no investiga, bueno. Y
De tu trabajo, Dayana, me acuerdo que estaba lindo, pero no me acuerdo el tema. Porque en ese día le tomé a Nerina, creo, a vos y a no sé quién más. Sí, también estaba medio relacionado con lo que trató Evelyn, que también trabajé a Sartre, bueno, y otros filósofos más que ahora no me acuerdo, pero bueno, sí, lo tengo ahí, el otro día es más, lo estaba mirando. Siempre se recupera lo que uno ha hecho, porque Sí, el sí. pensamiento no surge de la nada, uno tiene que salir de una base, aunque sea para negarla, ¿eh? La base Sí, me sí, para sí. en un lugar, Ni hablar. entonces no había problema. Entonces, hagan una cosa, chicas, Eve y Dayana, si quieren, Sí, sí. tiren la idea de su trabajo o el problema de su trabajo, la idea, porque el problema tengo Sí, que sí. resolver. Súbanla al grupo y sus Bueno, compañeras dale. van a acotar, van a aportar, van a hacer Buenísimo. preguntas, o ustedes mismos lo suben y dicen, bueno, ayer escribí tal cosa. ¿Qué será hoy? ¿Cómo la pensamos otro? ¿Qué significa en este contexto la libertad hoy? Chicas, ¿qué significa Sí, la sí. libertad hoy? Es para volverse loco. Sí, sí, tal Entonces, cual. bueno, y Planteándolo en el hecho de la tecnología. también, claro, es decir, estamos en un mundo, estamos en el quiebre, estamos justo en la zona de fisura, ¿sí? Entre un mundo y otro. No hay grieta, ¿eh? Hay fisura. Y la fisura o el intersticio nos permite pensar los pros y los contras, pero no tenemos que pararnos ni acá ni acá, sino construyendo en el centro. Esa es la búsqueda nuestra de filósofas, es esa. Entonces, Amelia, vos sabés que cuando leía, pensaba, bueno, hacía todas esas cosas, viste La filosofía del virus, bueno, que lo presentó un brasilero, es un libro, bueno, yo lo tuve ahí, lo escuché un poco, pero bueno, pero cuando leía Derribá, yo decía, el virus nos vino, atacó el funcionalismo, y me encanta, porque de última, esta escuela, que ya me tiene podrida, y hace 30 años que milito para la escuela, es la escuela que tenemos que deconstruir para poder seguir educando tal en el cual. siglo XXI. Tal cual. No hay más, ya no va más, ¿viste? Como dice la ruleta, no va más. Y ahora con la virtualidad, que fue así como una emergencia sanitaria, listo, ya está. El formato escolar, listo, hay que pensarlo. Ya hace rato que la resistencia es grande, porque bueno, porque se cae un sistema, bueno, todas estas cuestiones. Pero en realidad, Y sí, esto fue genial que nos pasara, por lo menos mirá lo que digo yo después de haber sido hasta supervisora, que siempre estuve ahí, digo, ¿cómo podemos hacer esto de otra manera? Y me decían, está loca, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero la única manera de poder pensarlo de otra manera, y realmente se pudo, todas esas cosas que parecían impensables, que un chico se quede en la escuela, en la casa y que estudie, que tenga una computadora, que se va a copiar, que no sé, es que, colegas, no sé si lo vamos a poder dar cuenta de la realidad, al menos estamos intentando pensarla, porque es decir, es tan rápido el tiempo, es tan veloz la experiencia de existir, que es inaprensible. Cuando uno se acerca a la realidad ya fue. Y el tema del distanciamiento del ser, de su realidad consigo mismo, está marcando las angustias de este tiempo. Entonces, es una sociedad hipersensible, por un lado, al fenómeno en general, pero al fenómeno individual es escéptica por completo. Le creo al mundo, pero a vos no te creo. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra estructura corporal y mental vaya integrándose a la realidad? Estamos hablando, ya no diría de una metafísica de la presencia, sino de una metafísica de la ausencia, pero de una ausencia negada, que es peor. Es decir, están las ausencias eventuales, las ausencias definitivas, pero las ausencias negadas son las peores, porque sé que el otro está, pero no lo reconozco. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el desafío que tenemos. Miren, no se asusten, es monumental. Es decir, algo vamos a hacer. Pero bueno, estamos jugando con esta idea. Muy bien. Esperen que dejo de grabar para... les escucho. Tenemos 10 minutos más para grabar porque no se haga muy largo. Bien. Escucho, chicas. A ver, vamos con esto que estábamos hablando con Claudia. ¿Cómo pueden pensar ustedes el enfoque de la realidad? Un ratito cada una si lo grabamos. ¿Va? Bien, esta idea que desde la formación docente, ¿no? Muchas veces por ahí entrábamos en debate cuando nos entraban textos de por ahí 2 décadas atrás o 3 décadas atrás,
que si bien en filosofía el contexto y el concepto son muy importantes para entender ese tipo de filosofía que se hacía en ese momento puntual, pero mirándolo desde la educación, o sea, formándonos contextos de hace siglos, ¿no? Y después entrar a un aula donde el acontecimiento es puro, neto y real, ¿no? ¿Cómo llevamos eso que para nosotros, desde el concepto de la idea, tenemos que desarrollar y que el otro de alguna manera aprenda, ¿no? Con las herramientas que nos están brindando o que nos estamos brindando, porque no solamente nos formamos dentro de la formación docente, nos seguimos formando por muchas otras cuestiones, pero llegado al aula, la transferencia es como esto que decía Derrida, de hablar otro idioma, ¿no? Nosotros estudiamos un idioma, hablamos otro, y las personas a las cuales nosotros tratamos de enseñar esto que estamos aprendiendo, hablan otro idioma, ¿no? Después te vamos a incluir en el Facebook, porque yo ya no sé cuántas cosas tengo, hay un textito de Viñales que habla de la extranjeridad. Todos somos extranjeros, es decir, cómo Sí, nos pensamos. A ver, Dai, Sí. te escuchamos. No, esto precisamente lo que estábamos hablando hoy, de esto de lo extranjero, de lo latinoamericano, por ahí basarse siempre primero en el contexto en que estamos y con quiénes estamos, y por ahí pensar desde donde estamos, y sí después dar herramientas de lo extranjero, digamos, de lo que nos rodea de alguna manera. Pero bueno, siempre partiendo y pensando y dándole también las herramientas a los estudiantes o a nosotros mismos también, de toda la gran variedad, ¿no?, que tenemos de filosofía, de ser, de todo, ¿no? Sí, vos que investigaste Sartre, hay una parte que Sartre dice, la lucha me mantenía vivo. Hacer filosofía de salón me hacía sentir muerto en vida, vacío. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Sí, tal cual. Bien. Tal cual. A ver, Evangelina, te escuchamos. Y yo estaba pensando, bueno, viste, a mí me interpelan mucho las infancias, que realmente manejan otro lenguaje y que es absolutamente notorio cómo van varios pasos adelante de nosotros en relación a la tecnología. Estas cuestiones del aula y la virtualidad, los chicos la manejaron mucho mejor que nosotros, como estudiantes, yo, porque además soy mamá y lo vi todos los días, siempre van 2 o 3 pasos adelante de nosotros. Y realmente ellos manejan otro lenguaje y como me parece sumamente prudente dejarnos interpelar por ese lenguaje, que es una de las grandes cosas que hay que construir, sí, por lo menos en el aula, y acerca del rol que en algún momento ejerceré. Hay tanto, ¿sí? Dale. Sí, ¿viste? Los chicos tienen esa cuestión que nosotros no estamos, tienen como esa pureza que nosotros hemos ido perdiendo, o esto que decía Claudia, nos fuimos enjaulando con las cuestiones de los sistemas. Nada, eso. Bien, bien. A ver, Natita. Bueno, yo sigo con mi tema de investigación y lo que me ha interpelado a mí durante el tiempo que estuve en el profesorado, no solo por lo personal, y sino también por lo que ha sucedido en algún comentario de algún otro compañero, ¿no es cierto?, esto de esta tensión dialéctica, y que hoy también la podríamos pensar desde la virtualidad, ¿no? O sea, ¿cuántos chicos han abandonado el año pasado por esta tensión dialéctica que se ha generado dentro de la virtualidad también, ¿no es cierto? O sea, cuando uno más necesita ese acompañamiento, esa cara a cara, ¿no?, que habla Levinas, con el otro, la vemos desde la virtualidad también, que necesita su acompañamiento, ¿no? Así que bueno, lo mío es eso, es seguir en esa investigación, en eso que te está interpelando en estos 4 años que estuve en el profesorado. Bien, escuchamos a la Juli. Bueno, la verdad que están hablando y a mí se me disparan un montón de ideas. Sí. A ver, en cuanto a lo virtual, esto del
del ser en lo virtual o quizás la influencia de la tecnología en la vida cotidiana, yo creo que es un proceso que hace tiempo que se está dando. De hecho, bueno, yo he estudiado a Dora Haraway, que es una filósofa estadounidense, bueno, que habla de el cyborg como figura, digamos, ficcional, que es un híbrido entre persona humana y máquina. ¿No? Esta necesidad, digo, que tenemos de el contacto con la máquina o del uso que le damos a la máquina para la vida misma, ¿no? Yo digo, esto de la pandemia del año pasado creo que lo dejó expuesto, esta necesidad que tenemos de vivir con la máquina necesariamente, pero digo, es algo que ya se venía dando, quizás fue explícito, y bueno, creo que da para pensar un montón. Digamos, no creo que tengamos que separarnos, porque creo que ya es algo que, digamos, es parte de nuestra cotidianidad. Digo, no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos comunicarnos sin un contacto con la tecnología o desde la tecnología. Así que quizás no tanta resistencia, sino tratar de usar la tecnología, digamos, de manera humana. Habría que ver por ese lado. Ahora que lo veo así, que lo estaban charlando. ¿Ustedes recuerdan cuál es el objetivo de nuestro proyecto de investigación? Humanizar las prácticas, que tiene que ver, después chicas les voy a pasar el proyecto, humanizar las prácticas. Pero el otro día yo estaba hablando, fui a representar a filósofas a Colombia, y estaba hablando de esto de humanizar. Entonces yo, en ese momento yo les comentaba que tenemos que dejar de pensar en hablar los posts. Ustedes que me conocen saben que yo detesto los posts. Entonces tenemos que dejar de hablar de posthumanidad, porque nosotros, América Latina, no ha vivido ni la modernidad ni la posmodernidad, que esos son fenómenos europeos. Entonces, si nosotros nos paramos en el contexto contemporáneo, situando el pensamiento en el territorio, debemos hablar de humanidad, porque nosotros estamos creciendo como humanidad, y los otros es pegarlos a los neologismos con lo que se justifican las dominaciones y las luchas. Entonces, sí, bueno, tenemos que ir pensando. Sí, y hay mucho en el caso de los feminismos. Después te voy a pasar material a la chica que le interese, porque yo estoy abriendo el mapa de una manera que, mira, para que yo me quede callada, es bastante interesante. Pero bueno, es decir, ¿cómo nos miran a las argentinas como feministas blancas y elitistas? Para las feministas argentinas no hay una inclusión de la racialidad o de la negritud. Y vos decís, te haces chiquitito, vos decís, en ese brete estamos, y bueno, hay que pensarlo. Sí, Juli. Genial. Vamos a escucharla a la Civi. Ahí estamos. No me tomaba el dedito la tablet. Yo escuchándolas a ustedes y algo que vengo pensando hace ya unas semanas es la necesidad que tiene la filosofía. Muchos y muchas pensadoras ya lo han dicho, la necesidad que tiene la filosofía de salir de la dualidad que venimos acarreando desde Platón. Yo pensaba, al final, ¿es necesario salir de esta dualidad o salir del plano de la valoración positiva de una parte y la valoración negativa de la otra parte? Hablamos de presencialidad, virtualidad, masculinidad, feminidad, inmanencia, trascendencia. Yo creo que sería más fácil, más efectivo irnos hacia el lado de revalorizar ese otro lado, el lado oscuro y no tan hegemónico, para lograr ese cambio en nuestras prácticas y en nuestras definiciones de lo que es nuestra vida, ¿no? Ajá. Y ahí estamos construyendo, es lo que buscamos con el proyecto, es decir, construir en el ejercicio, ni negro ni blanco, ni bueno ni malo, es decir, ¿cómo hacemos para pensar? Sí, está genial. Bien. Y Evi, ¿te interesa aportar algo? ¿Lo querés pensar después? No, yo lo que venía pensando es en el hecho de cómo conocíamos la educación
durante toda la vida, el transcurso, y vino el 2020 y nos encontramos con un panorama totalmente distinto, como a las familias nos cuesta adaptarnos, pero también es necesario la inclusión de la tecnología. Esto de que lo que planteaste de la invasión en los hogares, cómo buscar un equilibrio que no haya invasión, pero también es necesario. Y todo lo que generó en los adolescentes, desde que empezaron el jardín, estuvieron acompañados dentro de un aula, dentro de un grupo de personas y con una docente, y cómo yo, conociendo ciertos chicos adolescentes, se sintieron perdidos el año pasado. No se sintieron acompañados, sintieron que no aprendieron nada, pero no es tan así, sino porque vinieron durante todo su transcurso educativo de una forma que ahora se inició otra que es necesario. Para mí es necesario porque tenemos que avanzar, tenemos que amigarnos con la tecnología. Pero cómo nos cuesta pensarlo de esa manera. O sea, directamente piensan no, y los padres también no aprendieron nada, no estuvieron acompañados, y no vieron el trabajo, y la verdad que es necesario adaptarse a eso. Hemos trabajado hasta en la cama, chicas. Estar en la cama y estar respondiendo mensajes a las 11, las 12 de la noche, y vos decís, bueno, loco, estoy comiendo, estoy por dormir. Sí, claro. Esa es la cuestión. Tenemos que empezar a pensar en el límite. Sí, te escucho. Es un proceso individual. O sea, bueno, sentate, lee, interpreta, es algo individual. Inclusive no lo entiende. ¿Quién habla? No, que termine. No hay problema. Que corte. No, que inclusive a uno mismo como persona a mí, por ejemplo, se me re dificulta ver el mensaje y no poder contestar. Es algo que no puedo, o sea, tendría que tener otro chip y dejarlo aparte y en el horario ponerlo, porque no me sale, no se puede. Entonces, desde ese lado, por ahí, desde la construcción, desde este nuevo, no sé, paradigma se podrá llamar, acontecimiento, podría ser un cambio de paradigma. Pero bueno, desde ese lado también se pensaba. Lo que pasa es que yo creo que fue un momento fundamental, porque nunca lo íbamos a aceptar los docentes a la virtualidad. Claro, los docentes tenían una resistencia de entrañas con la virtualidad. Entonces, como fue impuesto, no nos quedó otra. Algunos ya trabajábamos virtualmente, pero en la mayoría no. Bien, vamos a escuchar a la señorita Lorena Marcos. Sí, no activo la cámara porque se corta y si no, no escucho. Está bien, no hay problema. La verdad que se me vienen un montón de ideas y me parece que si nos encontraríamos cara a cara, tendríamos un montón de cosas para debatir, no nos iríamos más. Porque bueno, no nos conocemos tan bien en el grupo, entonces, por ejemplo, cuando hablan para empezar, qué sé yo, cuando hablan de la realidad, supongo, o doy por un supuesto de que hablamos de la realidad, pero digamos, damos por sentado que la realidad es la mirada nuestra, que no vamos a poder dar cuenta de la realidad. Después, con respecto a la educación virtual y educación presencial, siempre también es desde un punto de vista o desde una experiencia que uno tiene, ¿no? Sí. Porque por un lado la virtualidad, esto que nos tocó, digamos, nos afectó de cierta manera, como dicen, ¿no? Por ahí está este discurso que lo entiendo porque es una vivencia que hemos tenido, sí, como docentes, de tener que contestar a cualquier hora, pero bueno, que podemos contestar o no, porque, por ejemplo, yo sí soy, quizás que, digamos, hay un horario, contesto en ese horario, ¿no? Pero bueno, todos lo manejamos diferente. Pero también hay una realidad que es quizá la menos contada, que es la realidad rural, y la realidad rural es la realidad de algunas familias y algunos alumnos que no disponen de nada de tecnología. Entonces, si bien ustedes algunas plantearon la necesidad de la virtualidad, pero bueno, digamos, si las condiciones materiales en principio no están dadas,
tampoco es posible. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos, supongo que doy por supuesto, y por eso estoy en este grupo, si no, no estaría, que si hablamos de la realidad, estamos hablando de nuestra mirada acerca de la realidad, sin querer dar cuenta de que esa realidad es la realidad. Me parece, si no volveríamos a caer no en el pensamiento hegemónico. Pero bueno, eso me parece que da como para hablarlo demasiado, podríamos abrir un buen debate con eso, ¿no? Y poder charlar entre todas. Con el tema que mandaste ese texto de Derrida, yo no he leído demasiado, me encantó, como bueno, con lo poco que he leído de él, entiendo lo mismo, ¿no? Parte de Levinas y hace su camino, tiene unos conceptos que para mí son muy buenos, o por lo menos a mí me dan pie para pensar, y me quedé pensando en algo de lo que había marcado del texto, por eso acá me lo traje, con esto que vos dijiste, por qué hacemos el fundamento de por qué hacer estas jornadas, ¿no? Y bueno, por ahí me gustaría citar esto que dice, que es justo porque es un tema por ahí que a mí me apasiona. No hay lenguaje sin la dimensión performativa de la promesa. En el momento en que abro la boca, ya estoy en la promesa. En el momento en que abro la boca, hay un créanme en funcionamiento. Para quienes no me conocen, en sí trato de investigar filosofía latinoamericana. Y acá continúa y dice, no veo de qué modo se puede formular la cuestión de la ética si se renuncia a los motivos de la emancipación. La emancipación vuelve a ser hoy una vasta cuestión. Y debo decir que no tengo tolerancia por aquellos, desconstruccionistas o no, que son irónicos con respecto al gran discurso de la emancipación, que justamente, bueno, por ahí es el tema mío, y entonces esto como que me da pie, y pienso, ¿no? Creo, en el momento que tengamos que formular, una de las cuestiones del fundamento de por qué hacemos esta jornada es justamente esto, ¿no? Al momento que abrimos la boca, que queremos decir algo, dar cuenta de nosotros mismos y de nuestro contexto y nuestra realidad, nos estamos comprometiendo con eso de lo que vamos a dar cuenta, ¿no? Exacto. Bueno, eso. Claro, es decir, brevemente chicas, eso, porque me parece que hay tanto para decir de todo claro, lo que se ha hablado. Los que me conocen saben que el aporte del texto no es ingenuo. Que claro. se está poniendo frente a la cámara. Y el otro texto, que no vieron cuando no le sale el nombre a uno de alguien. Este tiene que ver con la... Vos hablaste de Riquero y por la hermenéutica. De la hermenéutica. Acá la hermenéutica de... Habermas. Habermas. No. Yo lo sé, Gadamer. Gadamer, ahí está. Gadamer apunta a una hermenéutica del estilo. A una hermenéutica del estilo. Una construcción más depurada del estilo. Sí, escucho. Ame, ¿ese lo mandaste, ese texto? No, todavía no las quiero volver loca de entrada, me van a pegar. Solo mandé Derrida, porque yo a Derrida lo estudié, porque en algunos aspectos es cercano al pragmatismo. Sí, y el pragmatismo, que tiene sus matrices en Dewey, busca una filosofía más cercana a lo social. Y en ese sentido, la deconstrucción tiene que ver con volver a escribir la historia, que si bien la escriben los europeos, para nosotros no sirve, como decís vos, Lorena, me da un montón de conceptos para pelearme con ellos. Ahora, a esta deconstrucción de Derrida, ¿le podemos sumar por algún costado el estilo de Gadamer? Y ese estilo de Gadamer, ¿me permite pararme en la cultura? Bueno, eso será la búsqueda del año o de 2 años, no sé. Pero esa es la idea, ¿sí? Al mismo modo en que ustedes quieran subir textos breves, los vamos a ir secuenciando, no va a ser prioridad mía subir texto. En este caso es metodológico, es todo hermenéutico. Gadamer, Derrida y Riquer. Y en Riquer ustedes van a ver la promesa, el sentido de la promesa. El mesianismo. Es bello. Entonces, sí, bueno, ¿cómo en la talla viva se fue porque tiene que trabajar? ¿Cómo construimos la idea de la promesa? Pero bueno, voy a parar de grabar, así seguimos con la otra organización y que esto lo podamos subir, chicas. ¿Sí?